Hola, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Me oyen, cierto? Hola, Hola, buenas noches. buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Ya terminando esta experiencia de segundo ciclo, ¿cierto? Preparándonos ya casi para las evaluaciones. Y vamos a trabajar, bueno, hemos estado trabajando todo este tiempo los ensayos y vamos a seguir con esto hasta la última clase que va a ser el día 6 de agosto. Cuenta al CIDES. Entonces, porque los ensayos, las evaluaciones de ustedes son el día 8. Por lo tanto, estas clases que nos van quedando, que son 3 clases, incluida esta, yo les voy a pedir que vayan también dando a conocer sus dudas, ¿ya? Vayan estudiando las guías, vayan repasando en sus casas y al inicio, cuando yo pregunto por las dudas que tengan, ustedes, a partir de lo que hayan estudiado, de lo que no entiendan, lo pueden consultar. Ya no se queden con la duda hasta llegar a la prueba. La idea es que como profesores le podamos responder lo que ustedes necesitan saber. Bien, vamos a finalizar este ensayo que lo iniciamos la clase pasada y vamos a comenzar a trabajar un nuevo ensayo hasta donde alcancemos con el nuevo y esa es la idea, es que ustedes lo puedan trabajar, el ensayo que se les va a enviar y la próxima semana la idea sería como revisarlo, ¿ya? Y después vamos a trabajar con otro más actualizado y así vamos a seguir ensayando. Entonces, vamos a ver este, que nos quedan unas poquitas preguntas nomás. Seguimos lo de abrazar los árboles, ¿cierto? De caminar a pies descalzos en la naturaleza y nos queda este texto de un par de preguntas. Entonces dice este texto, al mirar el texto, vemos que este texto, ¿cierto? Un texto que tiene imagen, tiene palabras. ¿Este texto es un afiche o es una infografía? Uno nomás, no se pelee. Aquí estamos poniendo a prueba los conocimientos. ¿Es un afiche? Un afiche, muy bien, Paulina. Y en este caso es un afiche que nos está mandatando, que nos está diciendo que hagamos cosas, que realicemos ciertas acciones. Entonces, un amigo no se abandona, campaña de tenencia responsable, ven a participar, dice, te invita a participar. Por lo tanto, es un afiche argumentativo. Entonces, vamos a ver acá. La pregunta 20, vamos a partir por las preguntas, nos dice, ¿qué información es relevante en el aviso? Como se trata de un texto que no reitera mucho la información porque es un afiche, entonces lo que yo tengo que ver aquí, cuando son afiches, cuando son infografías, en el caso de afiches e infografía, la información importante viene en letra más grande. Ya la letra es más grande y también si lo tuviéramos en color, también puede ser más colorida. Por lo tanto, la información más importante tiene relación con eso. Pudiera llegar a repetirse también alguno que otro concepto, pero nos fijamos fundamentalmente en eso. Entonces, ¿cuál es lo más relevante, lo más importante? Vamos a ver en este caso el tamaño de la letra y el color. Estamos en blanco y negro, así que nos vamos a quedar solamente con el tamaño. Después dice, ¿con qué tema de la realidad se relaciona el aviso? El tema. ¿De qué aspecto, cierto? ¿De qué nos está hablando? Para eso tenemos que ver primero el tema del aviso, en este caso del aviso o campaña, de qué se trata el tema del aviso o campaña. Y una vez hecho esto, vamos a determinar cómo ese tema del aviso o campaña se relaciona con la realidad, ¿ya? ¿Con qué aspecto de la realidad se va a relacionar? Luego dice, ¿cuál es el mensaje del aviso? El mensaje, ¿qué es lo que nos quiere dar a conocer o qué es lo que nos quiere dejar en el fondo el aviso como a nosotros, qué nos quiere entregar, ¿ya? El aviso o el afiche. Finalmente, dice de acuerdo con el aviso. Si dice de acuerdo con el aviso, es lo mismo que dijera según el texto. Por lo tanto, la información va a ser explícita, ¿ya?
y va a estar dicha en el texto. ¿Qué información es la que tengo que buscar? La relación entre las personas y las mascotas, de acuerdo con con lo que el texto dice, no con lo que yo creo. Acuérdense siempre que el texto manda, la pregunta manda y el texto mandata también. Entonces dice, un amigo nos abandona. Aquí está el perrito, está la niña, ¿cierto? Y dice, Municipalidad de Lebu te invita a participar con tu mascota. Sábado 19 de octubre, lanzamiento de campaña tenencia responsable de mascotas en la Plaza de Armas a las 11 horas. Por lo tanto, ¿de qué nos está hablando en este caso? ¿De qué nos habla este aviso? De la compra de mascotas, de cómo cuidar a las Agencia mascotas, responsable. La de tenencia ser responsable de mascotas. de la tenencia responsable, ¿cierto? Ese es el tema del aviso de campaña. Por lo tanto, a partir de allí, ¿con qué aspecto de la realidad yo lo voy a asociar? Con la protección de los animales domésticos, el aumento de los animales domésticos, el abandono de los animales, los cuidados de los animales. ¿De qué nos está hablando? Si está hablando de mascotas, ¿está hablando de todos los animales o está hablando de un grupo específico de No, animales? una protección de Cuidado, los de todos animales los animales. domésticos. Domésticos, ¿cierto? Está hablando de los animales domésticos y está diciendo que no se abandonan, por lo tanto, doméstico, entonces, y está hablando que no hay que abandonarlos, que hay que tener una tenencia responsable, por lo tanto, protección de los animales domésticos. Con eso yo lo voy a asociar. ¿Cuál es la información más importante que nos ofrece el afiche? Más relevante que Que nos un amigo muestra. se abandona. Muy bien. Entonces tenemos la alternativa B. Tamaño. Un amigo no se abandona. Ese es el mensaje. Un amigo no se abandona. Por lo tanto, ¿cuál es la relación que tienen los animales y las personas y las mascotas en el afiche? De ¿Cómo se amistad. ven? De amistad. Y lo podemos fortalecer porque aquí dice amigo. Entonces ahí. Y el texto es el que va mandando. Y se nos terminaron las preguntas. 23, 22, 21, 20. Estamos listos. Ya. Pasamos al otro ensayo entonces que les envié, que les enviamos, no les envié yo, les enviamos durante esta tarde. ¿Qué es este? Que es Vivan los paparazzi. Paparazzi, me acuerdo de Lady Gaga. Entonces, Vivan los paparazzis, está en columnas. Vamos a ver si es que tiene alguna fuente. No, no aparece. Tranquilos ya. No, no aparece. Ya, pero en este caso, este es un texto no literario. Ya está hablando de un elemento real, está trabajando con eso. Ya, vamos a buscar entonces datos y hechos. Tenemos aquí la estrategia de lectura. Decimos entonces que el texto es literario, o sea, no literario. Por lo tanto, vamos a buscar datos, vamos a buscar hechos. Ya. A partir de allí vamos a trabajar. Vamos a ver entonces cuáles son las preguntas que se nos hacen respecto de este texto. Mira, me tapó la pregunta. Ah, mm. Déjame arreglar esto porque se corrió el de arriba, entonces. Uy, me los cubrió todo. O sea, no todo, cubrió los primeros también. Ya, entonces dice, ¿para qué el autor hace la siguiente afirmación de los paparazzi? ¿Para qué?
propósito. Ya, propósito. ¿Por qué lo menciona? ¿Con qué finalidad? ¿Con qué utilidad lo menciona? Entonces, propósito. Para resolver eso hay que ver el contenido de lo que dice, ¿cierto? Y qué es lo que quiere decir. Entonces, ¿para qué lo menciona? ¿Para qué el autor hace la siguiente afirmación sobre los paparazzi? Los paparazzis no les permiten a los personajes públicos o a los famosos o a los que la llevan, entre comillas, a vivir tranquilos porque rompen caretas, tejados de vidrio y máscaras de vida. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir con esto de que no le permitan a las personas vivir tranquilos? Y dice que es porque rompen caretas, tejados de vidrio y máscaras de vida. Y ahí está hablando en términos metafóricos. Las caretas, ¿cierto? El, ¿qué quiere decir en este caso la expresión de romper caretas? Romper tejados de vidrio, máscaras de vida. ¿Qué es lo que quiere decir en este caso el autor con esa afirmación? Después dice, en la siguiente pregunta dice, comparte la visión del autor respecto a los paparazzi. Comparte. Esta es otra forma de pedirnos a nosotros la opinión, ¿ya? ¿Cuál es mi opinión respecto a esto? Para eso yo tengo que buscar cuál es la visión del autor que tiene respecto de los paparazzi, si está de acuerdo con ellos, si no está de acuerdo, si los critica, si los alaba, y fundamentar con ejemplos del texto, como siempre. Entonces, vemos lo que el autor dice de los paparazzis y luego decimos, sí, comparto su visión, no, no comparto su visión por esto otro, siempre sacando información del texto. Acuérdense que el texto las desarrollo, yo no las puedo dejar de lado. Después dice, en la pregunta siguiente dice, escriba una afirmación del texto que corresponda a un hecho y no una opinión. Un hecho entonces es en donde yo busco en el texto algo que no indique la postura del autor, sino que una situación real que sea perfectamente comprobable. Ya a eso se refiere en este caso lo de los hechos. Y en la pregunta uno dice, ¿qué opina el autor de los paparazzi? Esto ya descubrí lo que pasó, se corre el texto. Entonces, en la pregunta uno dice, ¿qué opina el autor de los paparazzis? ¿Qué es lo que él cree? Pero vamos a trabajar con las que vemos. Dice que vivan los paparazzis. Su trabajo es perseguir con sus cámaras a las celebridades. Los paparazzis nos dicen lo que somos, cómo somos, se meten en nuestra sociedad y nos fotografían hasta la médula con sus lentes intrusos. Los paparazzis no les permiten a los personajes públicos vivir tranquilos porque rompen caretas, tejados de vidrio y máscaras de vida. Después dice que nos llenemos de paparazzis. ¿Quién les teme? Hay quienes defienden la vida privada como si existiera la vida privada. Peor aún, como si un personaje público tuviera derecho a tener vida privada. Entonces, vamos descubriendo acá las señales. ¿Él está a favor o en contra de los paparazzis? Dice que está bien o que está mal lo que ellos hacen, porque esa es su visión, ¿ya? Primero nos dice qué es lo que hacen y dice que nosotros sabemos lo que son los paparazzi, pues son las personas que se dedican a fotografiar y a mostrar imágenes de los famosos. Y él dice que se meten en la sociedad y fotografían todo, que especialmente a los personajes públicos no los dejan así como dar una impresión falsa de lo que son y después da su opinión. Y dice que él está de acuerdo, porque no debería existir el concepto de vida privada. ¿Se fijan? Sobre todo en las personas que son famosas. Esa es su postura. Y a mí lo que me preguntan es si yo estoy de acuerdo o no con eso. Y después él dice, ¿por qué la vida privada no tiene razón de existir en una sociedad democrática? El único derecho inviolable debiera ser el de la intimidad, que es aquello que el personaje público no ha vendido para lograr un contrato millonario en la televisión o como rostro de multitienda. La intimidad es al parecer el último refugio del ser humano
y es uno mismo quien determina la extensión de su diámetro. Si es solo el ancho de la conciencia, porque ya vendiste el nacimiento de tus guaguas, tu matrimonio, tu separación a las revistas, o si tiene el ancho de tu hogar, el que nunca has transformado para ganar más plata. Entonces, hace una diferencia entre la vida privada y la intimidad y dice que lo íntimo es lo que nunca jamás se ha dado a conocer. Eso es lo que él nos está diciendo. Por lo tanto, acá en estas preguntas que nos dan a conocer es si yo estoy de acuerdo o no con lo que dice el autor. Y aquí apareció la pregunta 4, dice que desde el punto de vista del autor, tengo que buscar lo que el autor dice, ¿por qué se explicaría la transgresión de la intimidad a un famoso? O sea, ¿cuál es la razón por la que yo veo que se transgrede el concepto de intimidad a un famoso? ¿Es porque los paparazzi lo quieren, el público lo quiere, o según el texto es porque los famosos lo permiten? ¿Qué es lo que está diciendo? Están durmiendo, están igual que yo, están durmiendo con los ojos abiertos hoy. Bueno, acá dice que es porque ellos eh, han vendido ya su intimidad. ¿Y cómo la han vendido? Cuando aparecen en las revistas mostrando situaciones que son privadas, porque en el fondo la vida privada son las cosas que son de uno y que no deberían interesarle a nadie más que a uno, como son el nacimiento de los hijos, el matrimonio, los divorcios. Se supone que esas son cosas personales e íntimas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que dice acá el autor? Dice que al momento o sea, de dar a conocer eso en los distintos medios, ya se está dando derecho a que los demás transgredan esa intimidad que tienen en este caso los famosos. A eso se refiere. Luego dice, ¿por qué él dice que los paparazzis no les permiten a los personajes públicos o a los famosos a los que la llevan vivir tranquilos? ¿Qué quiere decir con eso? Que rompen estas caretas, estos tejados de vidrio, estas máscaras de vidrio. A ver, les escucho. ¿Qué querrá decir con esto? ¿No se le ocurre nada? ¿Me están escuchando o no me están escuchando? Parece que sí me escucho, pero no. Ya. Entonces, ¿qué les quiere decir? Entonces, dice que no les permiten. Eso quiere decir que al decir que rompen las caretas, que rompen los tejados de vidrio, o sea, lo que tienen como que no tienen nada que ocultar o que ya, porque el tejado de vidrio quiere decir que uno, ay, ¿cómo se entiende la expresión tener tejado de vidrio? Cuando uno dice, yo no puedo hablar de eso porque tengo tejado de vidrio. Como que lo que uno hace ya se sabe o se ve, se muestra. La máscara de vida es lo mismo. Entonces, el autor en este caso lo que quiere decir es que muestran en realidad tal y como son a los famosos. Eso es lo que quiere decir. Entonces el autor, ¿cierto? Señala que los paparazzis, en este caso, que los paparazzis muestran la verdadera identidad de los famosos. Eh, entonces, e impiden que ellos
den una falsa, impide que den una falsa impresión al romper sus caretas o máscaras. O sea, los muestran tal y como son. A eso se refiere. Luego, en la pregunta 5, comparte la visión usted. Ya está aquí, les voy a pedir que la tratemos de hacer entre todos. ¿Ya? Dice, comparte la visión que el autor tiene de los paparazzis. Si es que él, ¿qué es lo que él piensa de los paparazzi? El autor. Vamos a ir a esa parte en que el autor piensa de los paparazzi. Hijo, ay, que no lo encuentro. Aquí sí. Ya. ¿Está de acuerdo con los paparazzi, sí o no? Con el trabajo que ellos hacen. Estamos hablando del autor. ¿Sí o no? ¿Qué dice? ¿Que está bien lo que hacen o que no deberían hacerlo? Si dice que nos llenemos de paparazzi, entonces está mostrando que está de acuerdo y que la vida privada en realidad no existe. ¿Ustedes, de manera personal, concuerdan con eso y que las personas públicas, los personajes comillas públicos, no tienen o no tendrían derecho a la vida privada, porque ya la entregaron a los medios masivos de comunicación? ¿Están de acuerdo ustedes con eso, sí o no? ¿O creen que se les debería respetar? ¿Que los paparazzi no deberían existir? ¿O que de repente se exceden? ¿O que no existe la necesidad? No sé, ¿qué Deberían haber piensan? límites. Ya, entonces usted no está de acuerdo con el autor, porque el autor dice que no debe haber límites, ¿ves? Dice que Sí. no De hecho, nos debiera, dice que no, dice que no, pues. Dice, tuviera derecho a tener vida privada, o sea, no tienen derecho. Entonces, usted dice que yo no estoy de acuerdo. ¿Con quién no está de acuerdo? Con el autor cuando señala qué cosa. que nos llenemos de paparazzi. Aunque igual al final él hace como una reflexión, porque es como cuando habla de la intimidad, del Claro, refugio. Entonces, sí, como, no sé si está tan de acuerdo, porque en el pero parece que sí. fondo, porque en el fondo lo que él está diciendo que son los mismos famosos los que provocan esto. Eso es lo que también se Claro, pudiera entender. sí. Pero, ay, ¿qué le pasó a mi computador? Estoy pensando. Entonces usted dice que no está de acuerdo con el autor cuando señala que nos llenemos de paparazzi, porque debería haber límites entre, La vida privada. ya, que debería haber límites en la vida privada, ya, en la vida privada. O sea, no es necesario en este caso, no es necesario mostrar todo lo que los famosos viven. Aunque aquí es donde usted hace la reflexión también, Andrés, y dice, aunque en cierta forma sean ellos mismos quienes invitan a traspasar los límites. Porque eso es en el fondo lo que dice, que ellos al vender esto
igual están permitiendo, pero no sé como usted dice, no sé hasta qué punto eh, esto. No sé tampoco hasta qué punto el interés de uno como persona común y corriente de enterarse de los detalles y la intimidad de las otras personas que de repente ni siquiera conocemos. O sea, no de repente, de hecho ni siquiera conocemos. Ya. Después dice, escriba una afirmación que corresponda a un hecho. Mm, mm, mm. ¿Dónde podemos sacar un hecho? Que vivan los paparazzi, no, porque ahí ya está dando. Su trabajo es perseguir con las cámaras a las celebridades, sería. Eso podría ser un hecho, ¿no? Porque que nos llenemos quién les teme, hay quienes defienden la vida privada como si existiera la vida privada. Hay quienes defienden la vida privada como si existiera la vida privada. ¿Hasta dónde es un hecho? Aquí, después de la interrogación. ¿Hasta dónde yo me puedo quedar y decir que esa parte del texto es un hecho? Hay quienes Lo de defienden la vida defender la privada. vida privada. Claro, hasta ahí quedaría, ¿cierto? Cuando dice como si existiera la vida privada, ahí ya está pasando a una opinión. O sea, ahí tenemos, hay quienes defienden la vida privada. Lo de como si existiera, ya ahí está opinando. Y lo otro que también de donde podemos sacar es cuando dice su trabajo es perseguir con sus cámaras, también porque lo está definiendo con sus cámaras a las celebridades. Ya, ahí tendríamos dos, pero nos piden una sola de los dos hechos. Ya, vamos a leer el siguiente texto entonces o sea, las preguntas primero y después eh, el texto. Ya, el feliz día que está llegando. Vamos a ver las preguntas. Este es un poema, por lo tanto es un texto literario. Recordamos que se lee verso a verso, estrofa a estrofa. Vamos destacando lo que nos quiere decir en cada una, porque es importante, recordemos, porque es importante que yo vaya anotando o aclarando lo que en cada estrofa, porque por cada estrofa va agregando un nuevo elemento o va desarrollando una idea nueva o profundizando. Generalmente va pasando como a una nueva idea. Entonces, por eso es importante que yo vaya teniendo claro el contenido de cada estrofa. Y recuerden también que cuando nosotros leemos un poema, tenemos que identificar el objeto y el motivo lírico. Eso es súper importante, ¿ya? Aunque no me lo pidan para saber de qué me están hablando y qué es lo que están diciendo de aquello en el poema. Dicho esto, pasamos a las preguntas. Dice, ¿qué tipo de texto acaba de leer? No necesitamos leerlo. ¿Qué era eso? ¿Qué texto es? Muy bien, un poema. Después dice, ¿con qué compara el hablante el día feliz? Entonces tengo que buscar la comparación en el texto. El hablante el día feliz, ¿con qué lo compara? O sea, cuando dice compara, ¿con qué se parece? ¿A qué se parece? No con qué es igual, porque si no sería una metáfora. En el verso, un día de abril se va a rimar a los finales de noviembre. ¿Qué palabra se puede reemplazar por arrimar?
¿cierto? En este caso, un día de abril se va a arrimar a los finales de noviembre, con cuál yo lo puedo reemplazar. Y al reemplazar la palabra, la idea es que no se pierda el sentido del texto, que no cambie. ¿Cuál es la razón de la ansiedad del hablante? Acuérdese que nunca tiene que poner usted autor, siempre tiene que poner el hablante en sus respuestas, ¿ya? Entonces el hablante está ansioso y lo que me están preguntando es la razón. Y aquí esta es una pregunta de respuesta explícita o implícita. ¿Sí dice cuál? Sería Explícita. explícita, ¿verdad? Hay que buscar con atención nomás en el texto. Ya. Después dice, en el verso, se acerca un pájaro feroz zumbando al goce de tu dolor. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene la palabra zumbando? Ojo aquí, no me están preguntando que la reemplace por otra como en el anterior, sino que qué es lo que quiere decir zumbando, ¿ya? Cada vez que a mí me dicen sentido o interpretar, lo que yo tengo que preguntarme es qué quiere decir o cómo se usa, ¿ya? ¿Qué quiere decir o cómo se usa? En este caso, me están preguntando por qué quiere decir. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esta palabra? Esto de que zumbando al goce de tu dolor, se acerca un pájaro feroz, zumbando al goce de tu dolor, perdón. Se acerca un pájaro feroz, zumbando al goce de tu dolor. ¿Qué querrá decir esa palabra? Yo les sugiero que para que no nos quede tan solita la palabra, porque aquí en el verso no nos dice mucho, que leamos el poema e interpretemos en conjunto a los otros versos esta palabra para poder determinar aquello que nos quiere decir. Entonces, vamos a ver la palabra zumbando, la razón de la ansiedad del hablante, por cuál puedo reemplazar a rimar y con qué compara el hablante el día feliz. El día feliz que está llegando. Entonces, ¿de qué nos habla? Nos está hablando de un día feliz. Se está rimando un día feliz. Ya, ¿y qué dice de ese día feliz? No está diciendo por qué es feliz, sino que está diciendo que ese día está llegando a su vida, está entrando. Se está rimando un día feliz, como hace un barco tras sus meses. Se está acercando un día de abril se va a rimar a los finales de noviembre. Y ahí ya tenemos la respuesta a una de nuestras preguntas, donde nos dice con qué compara el día feliz. ¿Y con qué lo está comparando? En Dice un barco con, que llega a puerto. con un barco que llega a puerto. Se está hablando, ¿cierto? ¿Y con qué palabra puedo reemplazar el arrimarse en este caso? Acercar. Acercarse, ¿cierto? Acercarse. Se está arrimando, día feliz, arrimando, ya, se está acercando un día de abril, entonces está hablando de acercarse, de que está llegando. ¿Qué le pasa al computador? De repente se pega. Por favor, cierra el micrófono, Cintia, que se escucha el ruido detrás. Ya, ahí sí. Gracias, Cintia. Entonces acá dice que arrimarse entonces es acercarse. Entonces dice, un día de abril se va a arrimar a finales de noviembre, o sea, se va a acercar. Yo me apego al mar, me, mi hermano doble de los peces. Yo enciendo la leña en el hogar, que vio brillar la tempestad que guía el curso de estos meses. Se está arrimando un día de sol, un día de duendes en añejo. Se acerca un pájaro feroz, zumbando al goce de tu olor. Se acerca un tiempo de conejos. Ahí ya está hablando de otra cosa. Entonces, zumbando al goce de tu olor. ¿Qué es lo que
este pájaro zumbando, ¿qué es lo que quiere decir entonces esta palabra zumbando? ¿Qué querrá decir? ¿Qué querrá decir? Que suena, que se mueve. Zumbar es sonar, ¿cierto? Entonces, este pájaro feroz, que es el día feliz, ya un día de duende, se acerca un pájaro feroz, zumbando al goce de tu olor. Entonces está hablando en este caso como de el, el sonido Como que que está feliz. produce, sí, pues, de la felicidad que le produce en este caso. Este zumbando está hablando de la felicidad, del goce que del gozo en este caso, pero aquí está hablando de algo bien, bien carnal, si usted se fija. Se está rimando un día de sol, un día de duendes en añejos, se acerca un pájaro feroz, zumbando al goce de tu olor. Del gozo, en este caso, del goce de la compañía del otro, de la felicidad, esencia del otro. Tenemos que ponerle qué es la presencia del otro o también puede ser de la otra, porque dice que este pájaro zumba cuando esa persona está allí, ya que en este caso específicamente el olor. Y a mí me escarba la ansiedad, me escarba hondo, acá en lo blando. Me escarba siempre de escarbar como para que se hunda más el día feliz que está llegando. Entonces, ¿qué es lo que lo pone ansioso al hablante? ¿Cuál es su ansiedad? Me escarba la ansiedad, me escarba en lo hondo, o sea, se pone más ansioso acá en lo blando, en todo el cuerpo. Me escarba simple de escarbar, como para que se hunda más, cada vez se siente más ansioso. ¿Y qué es lo que lo tiene más ansioso? ¿Qué es lo que dice en esta estrofa? ¿Qué lo pone ansioso? Es La una llegada de persona, algo. sí, la llegada de No, algo, ¿cierto? No podemos determinar qué es porque dice el día feliz. Podemos inferir que podría ser la persona sí, amada es que es bien porque no... explícito cuando dice se acerca un tiempo de conejo, entonces como que está hablando Sí, de ella. sí. Ahí está hablando, por eso habla del zumbar, del olor y todo eso. Sí. Ahí ya sabemos que está hablando de la pareja y no está de algo más carnal. La lírica puede hablar de todo. Y estamos, más que si es de este señor, Silvio Rodríguez. Claro, entonces ahí está el tiempo, está hablando de la pareja, ¿verdad? Y la llegada de algo, de este día feliz en que va a llegar algo, va a pasar algo. Ya, sigamos. Dice Chile campeón. Tin, tin, tin. Esto fue hace tiempo, 2015. Ahí está la selección de oro, la selección dorada, parece que le dicen a ellos. Y ahí está la fotito por Marco Sotomayor. Entonces aquí, este es un texto no literario, ¿verdad? Pudiera ser una noticia, porque aparece allí el titular y la fotografía. Y dice las preguntas. Veamos las preguntas. Dice, en la afirmación, ya, está aquí, dice, en la afirmación, se acrecienta ese sentimiento de plenitud e imbatibilidad que en la práctica puede ser muy efímero. ¿Qué palabra reemplaza a efímero? En la práctica, aquí basta con saber el significado de la palabra efímero. Se acrecienta, o sea, crece ese sentimiento de plenitud. Crece el sentimiento de plenitud e imbatibilidad, o sea, somos imbatibles, nada nos puede ganar, que en la práctica puede ser muy efímero. Hablando de que Chile salió campeón. ¿Con qué fin se hace referencia en el texto a una película en blanco y negro? Que aquí de nuevo, cuando nos habla de fin,
o finalidad nos habla, en este caso, de propósito. Entonces, ¿por qué hace referencia? ¿Por qué se menciona en este caso o para qué se menciona el, la película en blanco y negro? ¿Para qué? ¿Ya? ¿Para qué se menciona? ¿Qué es lo que se busca al hacer referencia? Porque referir es mencionar. Entonces, ¿qué es lo que se busca cuando se menciona que este concepto de película en blanco y negro? Después dice, ¿qué argumento entrega el autor para sostener que posiblemente comienza un nuevo paradigma? ¿Qué explícito, cierto, argumento para sostener que posiblemente comienza un nuevo paradigma? Un paradigma es una forma de ver el mundo, una forma de entender el mundo. Eso es un paradigma, ¿ya? Entonces, lo que él está diciendo, que está comenzando posiblemente una nueva forma de ver el mundo. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir el autor cuando hace esa afirmación? Que ahora hay una nueva forma de ver el mundo. Después dice, escriba una opinión. Tenemos que buscar un marcador, ¿cierto? Donde el autor haga un comentario respecto de lo que está mencionando. Dice, comparte usted la siguiente afirmación del autor. ¿Comparte usted opinión? Si la comparto, no la comparto. Cuesta cambiar los paradigmas. Acuérdese que paradigma significa una forma de ver el mundo, una idea a través de la cual yo explico el mundo. Cuesta cambiar los paradigmas. Mi amigo recién está descubriendo y con él, aunque por otras razones, 17 millones de chilenos lo hacen lo mismo. Entonces, cuesta cambiar la forma de ver algo y hay una persona que lo está descubriendo y también otros 17 millones de chilenos también están cambiando esa forma de ver. Entonces, estoy de acuerdo yo con él a partir de la información del texto. ¿Qué es lo que cuesta cambiar? Es lo que tengo que buscar. Si me dice que yo más o menos entiendo, porque si me está hablando de Chile campeón, entonces más o menos se entiende de lo que nos está hablando. ¿Ya? Entonces cuesta cambiar los paradigmas. Yo cuando era chica, yo tengo hartos años, y jugaba la selección chilena, me acuerdo que la mayoría de las personas decían, ¿y para qué vamos a ver el partido si seguro que Chile va a... ¿Se acuerdan o no lo que decían? Va, a va a perder. ganar, va a perder. Ahora no, porque ahora existe la esperanza de que Chile, desde esa oportunidad, ¿cierto? Existe la esperanza de que Chile gane. Entonces, Eh, a eso podría referirse también, porque ese es un paradigma, es una forma de ver, una forma de entender un aspecto de la realidad, una forma de explicarla, ¿ya? Anótelo por ahí, recuérdalo. Entonces dice el señor Marcos Sotomayor que Chile es campeón. De la foto está hablando de fútbol, vemos ahí las caras de los futbolistas. Pasan las horas y la obtención de la Copa América adquiere otras tonalidades. ¿Ya campeón de qué? De la Copa América, el 2015. Voy a hacer 9 años ya. Adquiere otras tonalidades y resonancias colectivas individuales, mientras logramos incorporar por completo el proceso que llevó a La Roja a la obtención de este inédito, ¿qué querrá decir con inédito? Logro, profesor. Inédito logro, ¿era esperado o no era esperado? Ahí ya te está mostrando la forma de verlo. Este inédito logro. Profundicemos la sensación de gritar campeones por primera vez en nuestra historia. No hace mucho un amigo me dijo, durante toda mi vida temí por la muerte de mis padres, ahora que no están, no sé a qué tenerle miedo. Su pequeña confesión evidencia un claro y súbito cambio de paradigma. Entonces está dando un ejemplo, ¿ya? Que antes tenía miedo de que murieran, pero ahora ya no sabe a qué temerle. ¿A qué temerle desde ahora? El principal miedo ya se había materializado. Le ocurre lo mismo al Chile futbolero, después de la obtención del título conseguido en la definición por penales.
Me refiero a que tras el remate de Alexis Sánchez, una ejecución que reivindicó al tucopillano por su precisión técnica y reverencia, nuestro fútbol por fin se convirtió en campeón. Entonces, ¿qué es lo que cambió de acuerdo al autor en el fútbol chileno con este triunfo? ¿Qué cambió en cuanto al fútbol chileno este triunfo? La manera de jugar, la O manera, que se pudo ser campeón, que se podía ganar. claro, que se podía ganar, ¿verdad? Entonces, desde ahora ya se comienza a pensar que el equipo chileno también puede ganar. Ya. Después dice, voy a correr para... aquí. Ya. Después dice, salimos de ser una especie de eslabones perdidos, de parias. Las parias son las clases sociales rechazadas, los que son ignorados, los que no son valorados, los que hacemos como que no existen. Esas son las parias. Cuando se habla de parias, se habla de eso, como eran los leprosos en la antigüedad, que uno sabe que están, pero en realidad no le da importancia. Las personas que están al margen de la sociedad asentados geográficamente al lado de gigantes del balompié mundial, como los argentinos, brasileños y uruguayos. Se acrecienta ese sentimiento de plenitud e imbatibilidad que en la práctica puede ser muy efímero, pero que a esta hora expresa un estado anímico tan especial como virgen, sentirnos campeones. Entonces, ¿qué querrá decir efímero? ¿Que la cosa dura o que es cortito? Efímero quiere decir que dura poco, que es muy breve. Eso es efímero. ¿Ya? Y tiene, por lo tanto, la palabra que lo reemplaza va a ser breve. Cada vez que nosotros decimos que algo es efímero, queremos decir que dura poco. Fue algo efímero, duró poco. Hoy eso se transformó en pasado, en historia, eso de sentirse parias. En una película en blanco y negro, desde la noche del sábado, el hincha nacional, ya, hoy eso se transformó en pasado. Aquí este párrafo está enlazado con el anterior, porque dice, eso se transformó en pasado. Para poder entender qué es lo que se transformó en pasado, tengo que dirigirme al párrafo anterior. ¿Y qué es lo que quedó en pasado? Eso de sentir que somos una especie de parias, de eslabones perdidos, ¿cierto? Que siempre pierden y que están rodeados de campeones. A eso se refiere en historia, en una película en blanco y negro. ¿Las películas en blanco y negro son recientes o son antiguas? En contexto. ¿Cómo eran las primeras películas? El cine mudo Negro, y todo sí. blanco y negro, ¿cierto? Desde la noche del sábado, o sea, desde que Chile salió campeón de la Copa América, el hincha nacional dejó atrás sus complejos y hoy mira de igual a igual a cualquiera, sobre todo porque le ganó uno de los grandes. Racionalmente tiene muchas otras lecturas, pero no estamos en la era de la razón, sino en la del primer sueño. Las imágenes de la final no abandonarán nunca, a esta persona le gusta mucho el fútbol, a quienes estuvimos en el Estadio Nacional y presenciamos el comienzo de lo que puede ser una etapa distinta. Lo hicimos, o dicho de otra forma, podía hacerse, con autoridad, con buen fútbol, con carácter y atrevimiento. Entonces, ¿con qué finalidad hace referencia a lo de la película en blanco y negro? ¿Para qué? Hoy se Estoy en transformó en la A y la B, pasado. pero Ya, creo que destacar que la falta de trofeos quedó en el pasado. eso es. Eso es. ¿Y cómo lo podemos comprobar? Porque dice en historia, en pasado, película en blanco y negro, lo antiguo, ¿ya? Entonces, a eso se refiere. Se transformó en pasado, se transformó, mire, mire, se transformó en pasado, en historia, en una película en blanco y negro. Entonces, ahí está hablando de que esto por eso era importante de que viéramos qué es lo que había quedado en el pasado, esto de ser paria, los pierde siempre, los nunca ganan. Entonces, ahora ya no más.
ahora es pasado, ahora es historia, ahora es una película en blanco y negro. Por lo tanto, lo dejamos atrás. Después dice, ¿qué argumento entrega el autor para sostener el posible comienzo de un nuevo paradigma futbolístico? ¿Cuál era el nuevo paradigma entonces? Se hoy mira de igual a igual a cualquiera. Exacto, ¿cierto? Que ya lo dejan de ser los parias, los pierde siempre, los nunca ganan. Entonces, para pasar a campeones. Entonces, ¿cuál es el argumento que él sostiene para decir esto? La letra C. ¿Cierto? Que el hincha de hoy, para sostener que posiblemente comienza un nuevo paradigma. No estamos en la era de la razón. Claro, ahí está el detractor, porque dice que no estamos en la era de la razón, sino en la del primer sueño, no está. Entonces, lo único que está acá que el hincha de hoy mira de igual a igual a cualquiera. Por eso en la última Copa América había tanta decepción con el arbitraje. Escribe una afirmación del texto que corresponda a una opinión y no a un hecho. Qué bueno que pidieron eso porque esto está lleno de opiniones. A ver, ¿cuál será? ¿Con buen fútbol podría ser? ¿O no? Esto es pura opinión. ¿Cuál ponemos? Creo que la parte final. Sí, ¿cuál pondría usted? Lo de con carácter y atrevimiento, con buen fútbol. Mm, Ya. Empecemos con buen fútbol para que quede bien clarito. Con buen fútbol y con carácter y atrevimiento. Perfecto. Ya, ahí está. Lo hubiese pedido, de hecho, hubiésemos puesto de que Chile campeón. La afirmación. Cuesta cambiar los paradigmas, cuesta cambiar de idea. Mi amigo recién está descubriendo y con él, aunque por otras razones. 17 millones hacen lo mismo. Entonces, primero el paradigma que cambió era la forma de ver el fútbol, ¿cierto? De que se puede ser campeones. Por eso les decía yo que hay que tener claro cuál es la idea que está cambiando. Si usted está de acuerdo con eso, de que cuesta cambiar esa idea y que además los demás chilenos también, a partir de lo que dice el texto, cambia la idea del fútbol para Chile a partir de este hecho que menciona, ¿qué es más fácil? Sí, estoy de acuerdo. Ya, voy a poner entonces que sí, no lo voy a poner ahí porque si no me va a dejar la embarrada porque está funcionando mal esto. Vamos a poner entonces que sí. Vamos a escribirlo acá. Y estoy de acuerdo. ¿Por qué? Es difícil cambiar la mentalidad de las personas. Tienen que darse hechos para poder hacer cambios Mm, o logros. La mentalidad. Ya, y ahí estamos hablando del paradigma. De las personas tienen que haber hechos, pongamos los dos, po, porque aquí hay un hecho y un logro. Y así Claro. podemos poner un ejemplo. Tienen que haber hechos y logros, eh, hechos y logros para hacer este cambio. Ya empezó el Word, está. No sé si ustedes ven el círculo que gira y ahí se pega, no me deja seguir escribiendo. Ya, hechos y logros entonces para cambiar la visión. Y en este caso, ¿cómo se cambia esto? ¿Cuáles son los hechos y logros?
para cambiar eh, la visión. Y en este caso se menciona, en este caso, o en el texto mejor, ya, y en el texto se menciona, un logro deportivo, pues. ya. ¿Y cuál es ese logro deportivo? Que Chile fue campeón en el fútbol. Ya, Chile fue campeón de la Copa América, es la cosa, ¿no es cierto? De la Copa América. Y eso permitió, ¿qué permitió de acuerdo al texto? Cambiar el Que paradigma. los, ya, cambiar el paradigma en el sentido de que, a ver, cambio- cambiar el paradigma, cambiar paradigma. Los hinchas, ¿qué pasó con los hinchas? De No se van a los creer. hinchas, quienes comenzaron a creer en la posibilidad de un Chile campeón, campeón de fútbol, me dijo usted. De un Chile campeón de fútbol. Sí, estoy de acuerdo porque es difícil cambiar la mentalidad de las personas, tienen que haber hechos y logros para cambiar la visión. En el texto se menciona un logro deportivo, Chile fue campeón de la Copa América y eso permitió cambiar el paradigma de los hinchas quienes comenzaron a creer en la posibilidad de un Chile campeón del fútbol. Entonces ahí estamos mostrando que estamos trabajando con información del texto porque mencionamos los hechos y los logros, los alcances que permiten en este caso hacer un cambio en la mentalidad del chileno, que fue un cambio lento, pero que se dio, ¿ya? Y que antes no se daba. Los que somos más experimentados nos acordamos de eso, de ¿para qué vamos a ver el partido si al final... Ya, y acá tenemos el texto del chufa, pero no lo vamos a alcanzar a ver porque nos quedan 2 minutos. Ya, les voy a dejar, me acabo de dar cuenta que el ensayo que les mandé es súper largo. Ya, así que van a tener, hay algunos textos que nosotros fuimos trabajando también, así que eso no es necesario que los tomen de nuevo. Ya, como nos quedan poquitos minutos, vamos a trabajar con este que es más cortito. Así que acá tenemos una infografía, consejos para usar una buena postura. Y aquí, ¿qué tipo de texto el que acabamos de leer? Ah, pero esta quiero que me la responda. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que justificar. ¿Qué tipo de texto era? ¿Era una infografía o un afiche, chiquillo? Geografía. Infografía. ¿Por qué? Tararán, tararán. ¿Cuál es el tema aquí? Consejos para una buena postura. Ya, perfecto. Esa es la buena postura. ¿Cuántos aspectos del tema? Una, De de pie. pie, sentado, agacharse. En el suelo, o sea, computador. Entonces, muestra diferentes aspectos en este caso de esto. Y muestra mucha o poca información en un texto breve, Muchas. ¿ya? Y también hay referencias, o sea, perdón, Sí. eh, ay, se me fue la palabra. Ya, eh, quiere decir que el texto Con muestra ilustración y todo. ahí está, gracias. Hay ilustraciones, ¿cierto?, que complementan la información escrita con el texto. Entonces tenemos una infografía. Eso es importante, ya ahí que aprendamos también a justificar esto. Así que lo que puedan resolver, lo resuelven porque el texto es súper largo, tiene mucho texto ya para poder trabajarlo. Ya se los dejo para que avancen en lo que puedan ustedes. Son 1000 preguntas. Oye, me equivoqué de texto. Este no era el que les mandé, parece.
Ya, pero respondan alguna hasta las 50 para revisarlo. Ahí tienen para que se entretengan un rato y la próxima clase con el CIDES vamos a trabajar en otro que es más actualizado y ahí van avanzando dentro de lo que se pueda, de lo que sea posible. ¿Ya? Les dejo un gusto como siempre. Gracias. Nos escuchamos la próxima semana. ¿De qué pues? Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego.